En Radioanálisis presentamos la sección Sintoniza tu salud mental, un espacio del núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI, dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social. 9 de la mañana con 34 minutos, regresamos a esta primera edición de Radioanálisis y como nos contaba la cortina, la presentación que tenemos para este espacio, ya estamos en Sintoniza tu salud mental, este momento que tenemos para hablar respecto de este tema, gracias al trabajo también del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI. Hoy vamos a hablar de un libro que se presentó hace muy poco, el pasado 21 de octubre, va a tener otra presentación en la ciudad de Valdivia en el mes de diciembre, ya vamos a hablar de eso. Estamos hablando de la publicación Puedo ser científica, mujeres indígenas estudiando ciencias. Vamos a conversar con sus autoras. En primer lugar, saludamos a la doctora en educación, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, investigadora además principal del Núcleo Milenio IMAI, Marta Silva Fernández. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida acá a la radio. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto también saludamos a Paulina Sanzana, profesora de lenguaje, investigadora también de posgrado del Núcleo Milenio IMAI. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida también. Hola, buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes dos por estar junto a nosotros a esta hora de la mañana y para conversar respecto de este libro, ¿no? Puedo ser científica, mujeres indígenas estudiando ciencias. Les quería preguntar en primer lugar cómo surge la idea de realizar este libro y también cuáles fueron los objetivos que se trazaron al momento de realizar este trabajo. Ya. Y no sé qué quiere empezar Marta. Sí, es que sí, contarles que esta iniciativa nació, son los resultados de un proyecto Fondes de iniciación que termina hace 2 años ya, donde trabajamos sobre las historias de vida de estudiantes indígenas, eh, estudiantes de posgrado o científicos recién titulados para conocer como las motivaciones, qué los llevó, ¿no es cierto?, esta mezcla, ¿no es cierto?, en educación formal y no formal para interesarse en ciencia, ¿ya? A lo mejor más adelante vamos a hablar, pero por todo un tema de, ¿no es cierto?, curiosidad, por conocer en el fondo cómo pueden haber científicas y científicas indígenas en las universidades. Entonces, por todo un tema que hay sobre eh, el ingreso de estos estudiantes, los porcentajes de deserción en las universidades, etcétera, etcétera. Pero nace a partir de ese proyecto que fue muy, muy lindo y bueno, y de ahí surgió el interés de, de como transmitir estas historias ya y nos centramos en mujeres con Paulina porque ahí hay otro, como digamos, tema con mujeres científicas, ¿no es cierto?, en Chile, que aún hay una brecha muy importante, ¿no es cierto?, científicas mujeres y además indígenas. Entonces es un libro cuyo objetivo es mostrar estas historias para que otras y otros puedan como inspirarse en este camino, no solo hacia la universidad, ya porque tenemos todos distintos como objetivos en la vida, pero es un camino de ir a la universidad y cómo algunas veces la adversidad o cómo eh, la protección como de una familia no, son factores protectores que nos llevan a cumplir nuestros objetivos. No sé si Paulina quiere añadir algo. Sí, Paulina. Sí, nosotros con Marta estuvimos conversando un poco antes de iniciar el libro en sí y también quisimos ahondar un poco no sé, las ideas de cómo incentivar a los estudiantes a estudiar ciencias, cómo acercamos la ciencia a los colegios, sobre todo a aquellos colegios que quizás no tienen como clases de ciencia tan profundas quizás, o aquellos, no sé, sectores rurales quizás que no tienen un conocimiento acabado de lo que es ser en un futuro científico.
Entonces estuvimos conversando un poco antes de iniciar el proceso de escribir el libro y quizás dijimos, bueno, ¿qué historias podemos mostrar? Y decidimos escribir sobre estas mujeres que la investigación de Marta eran el grupo minoritario también de sus entrevistados. Y sus historias además eran súper interesantes, entonces, bueno, yo soy profesora de lenguaje y tengo la especialidad de literatura infantil y juvenil de acá en la Universidad Austral, entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos acercar la ciencia a los estudiantes? Quizás con un libro que baje toda esta información de la investigación y que podamos crear una historia en torno a estas mujeres que tienen estas historias tan interesantes y tan potentes. Ujú. Marta, tú hablabas respecto de la importancia, también lo recalcaba Paulina, respecto de la importancia de las comunidades en torno a las historias y experiencias de vida de estas estudiantes que finalmente lograron iniciar este camino de desarrollarse en el área de las ciencias. ¿Qué características pudiste encontrar o pudieron ustedes dos encontrar de estas comunidades y de los entornos finalmente de estas estudiantes que en el fondo permitieron que pudiesen realizar algo que lamentablemente por las características sociales que hay, todavía sigue siendo un impedimento para muchos jóvenes y sobre todo para mujeres? Sí, sí, es bien interesante la pregunta porque, bueno, las comunidades, ya si uno se va como temática de ciencias sociales, hay distintas definiciones, ¿no es cierto? En esta posmodernidad son difusas, uno pertenece a varias comunidades, pero particularmente en este libro se puede evidenciar, y lo que se evidenció en el proyecto, que hay como un entrelazamiento, digamos, de dos comunidades bien importantes, que una es la comunidad del entorno familiar cercano, ya, y la otra comunidad, digamos, la comunidad que los socializa y las socializa en una cultura académica. Entonces, eh, por un lado, lo familiar tiene que ver con entregar, no sé, algo que puede ser tan obvio, pero son palabras lindas, que es entregar amor, ¿ya? Protección, eh, cuidados, ¿ya? Y además tiene todo un tema de la familia, de no sé si de incentivar es la palabra, pero sí poner esta semilla que en muchos y en muchas despierta el tema de la etnicidad, ¿ya? Porque, bueno, otros estudios dicen que los estudiantes y las estudiantes indígenas comienzan a, como muchos, y en el caso del estudio, a despertar y a desarrollar la etnicidad cuando entran a la universidad. Y es curioso porque hay un tránsito ahí, y en la universidad eh, y estas comunidades como académicas se dan en la universidad y en el colegio, y por comunidades académicas, por cultura académica, me refiero a, por ejemplo, el rol que tienen los profesores y profesoras en el colegio, que además a la par con el apoyo familiar, ¿ya? Porque siempre se habla del colegio, colegio responsable, no, es un proceso que a la par, simultáneo, los profesores y las profesoras son unos agentes, pero muy importantes en la motivación para estudiar ciencia, ¿ya? Y más allá de estudiar ciencia, es esta idea de creer en el estudiante, ¿ah? Y en la estudiante, como las historias cuentan de que, claro, ellos estudiaban mucho, los papás de la mayoría de ellas no tienen escolaridad completa, algunos ni siquiera de básica, ¿ya? Muchos eran de zonas rurales, no tenían mayor acceso a internet o libros, pero estas personas, estas mujeres y también los chicos de la entrevista, tuvieron esta semilla, bueno, en la familia que les incentivaba a seguir estudiando, y luego en el colegio. O sea, los profesores no solamente les enseñaban ciencia, sino que les enseñaban eh, a dar las herramientas para creer en ellos, que pueden seguir adelante. Muchos veían el potencial de ellos, no sé, pues en unos relatos aparecía que el profesor le daba más tareas, le daba más tareas a ellos porque veía que tenían curiosidad, y ya en la universidad el profesor o la profesora es súper importante, y ahí se recalca, no sé si tanto en el libro, pero sí, yo creo que, o sea, sí, bastante en realidad, el tema de los profesores y de los profesores guías en el proceso de tesis del pregrado. O sea, tener un profesor guía eh,
digámoslo la palabra así, pasa a ser una especie de mamá o de papá. Es otro factor protector también de cómo fortalecer esta identidad, etcétera. Esas son como las dos comunidades y estos agentes que hacen que uno pueda lograr lo que quiere en el fondo, ¿ya? Eso. Ujú. Paulina, cuando hablamos generalmente de comunidades indígenas, hablamos también principalmente de su cosmovisión, de todo lo que rodea su pasado, como lo mismo que me mencionaba Marta, relacionado con la etnicidad y lo que significa pertenecer finalmente a un pueblo, que muchas veces se malentiende y se hace este choque ficticio, ¿no? Respecto de que ese conocimiento ancestral no puede convivir en armonía, por así decirlo, con el conocimiento científico, en el fondo que una cosa choca con la otra. Pero sin embargo, en este caso sí se produce esa armonía y su unión. ¿Cómo se da ese proceso, particularmente respecto de lo que ustedes pudieron identificar en estas jóvenes? Fue súper interesante, bueno, para mí sobre todo porque yo no soy antropóloga como Marta. Entonces, de cierta forma, he ido aprendiendo un poco de cómo se realiza este tipo de investigación, de nutrirme un poco de lo que es el conocimiento de los pueblos indígenas en nuestro país. Resultó bastante interesante, sobre todo al momento de analizar las entrevistas, porque pudimos darnos cuenta de que muchos de ellos, al momento de consultarles cómo ellos vinculaban sus cosmovisiones y su futura carrera científica, sí lograban hacer este nexo. Y lo quisimos también dar cuenta un poco en las historias que plasmamos en el libro, de cómo es el proceso de un poco quizás poder poner un poco en práctica todos estos conocimientos que sobre todo ellos adquirieron, como decía Marta, de su familia, de sus padres. En muchos casos dan cuenta de cuál es el rol de la abuela, sobre todo, o de los abuelos, al momento de conocer por ejemplo, de la medicina ancestrales. Entonces, de cómo ellas pudieron conocer todo esto desde su base y en algunos casos quizás no tenían un vínculo tan fuerte desde, como decía Marta, desde su familia, desde su inicio de vida, pero sí en la universidad fueron quizás conociendo más de su pueblo y se que conocían de su vida en general podían perfectamente ponerlo en práctica en sus carreras. Y cuando Ujú, Marta les consulta, muchos de ellos sí logran hacer ese entronque, y es súper interesante decir, oh, no sé, en mi pueblo nosotros utilizamos estas hierbas, y a lo mejor en química también lo ocupan, pero desde otra perspectiva, y para mí, por lo menos, que no soy del área y que no soy bióloga, es súper interesante, y quizás ahí fue donde yo le dije a Marta, mira, sabes que estas cosas son súper, o estos puntos en sí de la entrevista son súper como relevantes, y también el tema de cómo ellos, como futuras científicas, sobre todo en el libro, eh, van a dar cuenta de todos estos conocimientos en la sociedad, cuál es su rol como futuras científicas en la sociedad. ujú. Sí. ¿Me permites añadir Sí, Marta, por favor. algo? Sí, sí. Que tú preguntabas cómo se da este proceso y hay algo bien importante en este como, digamos, crecimiento o desarrollo y fortalecimiento de la identidad étnica con la identidad académica, que como tú bien decías, uno diría los conocimientos ancestrales con el conocimiento científico, uno siempre los piensa como que no pueden estar, como que no se entiende cada uno, ¿no es cierto?, en sus distintas dimensiones, pero hay un tema muy relevante para ellas, que es la protección de la naturaleza, ¿ya? Eh, y más interesante aún porque ellas ven sus carreras, su profesión como una herramienta de cuidado de la naturaleza. Y entonces ahí hay un tema de cómo la ciencia no es, no es distinta. O sea, podemos hablar de que en la universidad sí
se pueden trabajar ambos tipos de conocimiento, ¿ya? No solamente para trabajar con estudiantes indígenas, sino que hay un tema todo de diversidad y de inclusión de todos y todas en la universidad, cómo estudiar estos temas, trabajarlos, etc. Ujú. Estamos en nuestro espacio Sintoniza tu Salud Mental, conversando con la doctora en educación Marta Silva, también la profesora de lenguaje e investigadora de posgrado del Núcleo Milenio IMAIL, Paulina Sanzana. Bueno, Marta Silva también es investigadora principal del Núcleo IMAIL, hablando de este lanzamiento de este libro, Puedo ser científica, mujeres indígenas estudiando ciencias. Nos quedan unos minutos, pero hay un tema también interesante que quería tocar porque habla respecto de cómo, dentro de este proceso, ¿no? de inserción de estas estudiantes en el mundo de la academia, en las universidades, estudiando ciencias, pero hay antecedentes que hablan también si bien se ha mejorado el tema del acceso, el tema de la deserción sigue siendo algo preocupante. ¿Qué podríamos decir al respecto? Sí. ¿Cómo se puede consolidar finalmente esto para evitar para no solamente mejorar el acceso, sino que esto tenga un buen término en el fondo? Sí, sí, es bien interesante la pregunta porque, claro, se han abierto más las puertas, las becas que hay indígenas ayudan bastante, a eso se vio en el estudio, estos estudiantes fueron todos becados, el tema de las becas es muy importante, pero claro, en la deserción hay un punto bien eh, crucial, creo yo, que muchos de estos estudiantes de ellas vienen, bueno, ya todas con quienes trabajamos, bueno, la mayoría viene de escuelas públicas, ¿ya? Donde, digamos, el nivel de a lo mejor de exigencia no es el de un colegio particular, ¿ya? Porque al parecer una estudiante que sale a un colegio particular no tiene tantos problemas con la exigencia en la universidad, pero ellas sí lo tuvieron, ¿ya? Y ellos, los que hablo más del Fondesit, eh, entonces ahí hay un tema de deserción, uno porque muchos vienen de zonas rurales, la vida en la ciudad, la vida, la cultura universitaria es algo completamente ajeno a ellos, entonces yo creo que ahí se necesitan más herramientas y en las universidades en general yo creo que hay que fortalecer, o bueno, partiendo por crear programas diseñados para las necesidades de ellos, necesidades socioemocionales, ¿no es cierto? Apoyo en varios sentidos ya, y particularmente, bueno, uno, como trabajar la etnicidad, ya en la Universidad Austral hubo tiempo atrás este programa RUPU, que significa Camino en Mapudungun, ya un par de años financiado en esa época por la Fundación Ford en varias universidades en el norte también, y yo tuve contacto estrecho con una de las personas que estaba a cargo y fue muy relevante para los estudiantes indígenas que participaron ahí porque les enseñaban telar, ellos como podían imbuirse, rescatarlos los conocimientos que recibieron de los abuelitos, que es algo que pasa. Generalmente la generación de los papás no le transmiten la cultura con quienes trabajamos, ¿ah? Pero sí los abuelitos, ya, entonces yo creo que ahí hay un trabajo importante en las universidades chilenas de crear programas pensando en las necesidades específicas de este tipo de estudiantes, así como hay programas y tenemos una diversidad de estudiantes en la universidad y en estos momentos hay que atender a sus particularidades, ¿no es cierto? A sus territorialidades también. Así que yo creo que por ahí la deserción no ocurriría menos, ¿ya? Eso. Ujú. Paulina, tenemos unos minutos, pero no sé si quieres agregar algo. Bueno, como Marta señala, bueno, efectivamente ponemos aquí que el ejemplo que tenemos nosotros de RUPU que existió, en la actualidad sí la universidad está trabajando un poco más por lo menos la Universidad Austral, en apoyar a los estudiantes con distintos proyectos, sobre todo no sé, de mentorías y tutorías, pero así como decía Marta, quizás falta algo más puntual para los estudiantes con orígenes de pueblos indígenas de nuestro país. Y, y claramente están al debe las universidades. Sí. Ujú, Es necesario que existan distintos tipos de programas. Y, no, ujú. Ahí
Se nos fue un poquito ahí, Paulina, la señal de internet, pero bueno, ya nos había quedado un poco clara la idea y lo importante es que precisamente para ir avanzando en esas políticas, en esa toma de decisiones, insumos como este libro, Puedo ser científica, mujeres indígenas estudiando ciencias, son muy importantes. Les reiteramos, ya tuvo una presentación oficial este libro el pasado 21 de octubre, pero va a tener otra el próximo 2 de diciembre a las 19 horas en la ciudad de Valdivia, en la bella ciudad de Valdivia, en la librería Gato Cauye. Esto queda ubicado en calle Yungay 768, que la gente de Valdivia sabe muy bien dónde se encuentra esa calle y esa librería, así que está la invitación hecha también para que estén ahí presentes el próximo 2 de diciembre, en un mes más ahí en la región de Los Ríos. Paulina, Marta, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, que estén muy bien. Disculpa, ¿puedo decir una cosita, chico? Un Sí, por supuesto. agradecimiento. Sí, primero quería agradecer a mi universidad, a la Facultad de Filosofía y Humanidades, por el apoyo que nos ha brindado, que me ha brindado con el trabajo del fondo, ¿no es cierto?, del libro. Hay mucho apoyo. Y al núcleo también, al núcleo IMAI también ha sido un apoyo también muy, muy, muy importante para todo lo que he estado haciendo y lo que vamos a hacer, lo que dentro del núcleo, porque estoy investigadora, ¿no es cierto?, principal hace relativamente poco, así que estoy muy agradecida por la invitación y por todo el apoyo en este poco tiempo, ha sido muy importante. Eso Sí, quería, gracias por Nos, los nos minutos. sumamos, nos sumamos a esos agradecimientos porque todos y todas somos beneficiados con este tipo de trabajo que realizan Mm. ustedes. Así que